En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta La Alabanza, tercera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted para seguir con nuestro tema para esta semana, el tema de la alabanza. En mis charlas previas de esta semana hablé sobre varios aspectos de la alabanza. Primero, la alabanza es eterna, es la actividad continua de todas las criaturas gloriosas que tiene acceso directo a Dios en el cielo. Segundo, para nosotros en la tierra la alabanza es el único camino de acceso a la presencia y a la morada de Dios. Tercero, la alabanza es la manera apropiada en que nos relacionamos con Dios como Rey en su trono. Es un vestido real que nos hace dignos para entrar en su presencia. Cuarto, la alabanza es el propósito por el que Dios nos bendice. Sus bendiciones están diseñadas para sacar alabanza de nosotros. Por lo tanto, la alabanza es un fin en sí misma, no solo un medio para llegar a otro fin. Hoy voy a hablar sobre otro aspecto vitalmente importante de la alabanza como una manera de liberación. Con esto quiero decirte que cuando nos encontramos en una situación crítica o desesperada, la alabanza abre el camino para que Dios intervenga a nuestro favor y nos libere, a menudo a un nivel mucho más alto que cualquier cosa que lo que pudiéramos lograr con nuestros esfuerzos. Este principio general está establecido en el Salmo 50, verso 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. El que ofrece alabanza prepara el camino para que Dios le muestre su salvación. En otras palabras, la alabanza abre la puerta para que Dios intervenga sobrenaturalmente a favor de nosotros. Ahí la salvación de Dios significa su liberación, su ayuda cuando estamos desesperados y en problemas y no tenemos su respuesta para solucionarlos. Entonces, si alabamos a Dios en fe, entonces su alabanza abrirá el camino para la intervención de Dios. Hay un buen ejemplo de eso en el Antiguo Testamento en 2 Crónicas capítulo 20. Un relato del reinado del rey Josafat, rey de Judá. En cierto periodo de su reinado, Josafat fue informado que un ejército muy grande venía del sureste a invadirlo. Un ejército de amonitas, moabitas y hombres del monte de Seir. Todos venían con la intención de invadir y disminuir el reino de Judá. Josafat se dio cuenta que no tenía los recursos militares en lo natural para defenderse de este ejército, así que se volvió a Dios. Buscó en lo sobrenatural, hizo varias cosas, proclamó un buen tiempo de ayuno, reunió al pueblo de Dios para orar. Luego de que oraron, vino una profecía por medio de los levitas en la que Dios revelaba que había oído la oración y que intervendría a través de su pueblo Judá y que no tendría que luchar. Cuando la gente oyó esa hermosa profecía, se postraron delante de Dios y adoraron. Veamos ahora lo que Josafat hizo después. Leeré los versículos del 21 al 26. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de armamentos sagrados mientras salía la gente armada, y que dijesen glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Note esta frase muy significativa. Cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Dios intervino contra el enemigo. Eso fue lo que sucedió, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir. Cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierras muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, y el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca,
porque ahí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca hasta hoy. Ve cómo Dios intervino. Josafat y su pueblo no tenían los medios militares, no tenían el poder natural, pero cuando recibieron el mensaje de aliento en la profecía y apartaron a los hombres para cantar y alabar a Dios, cuando Dios oyó sus alabanzas, Él mismo intervino en contra de sus enemigos para que se mataran entre sí, haciendo cierto la profecía de que los hombres de Judá no tendrían que luchar. Cuando llegaron al lugar donde se llevaría a cabo la batalla, sus enemigos ya yacían muertos en la tierra. Todo lo que tenían que hacer era recoger el botín, y era tan grande que duraron 3 días para recogerlo. Ese es un hermoso cuadro de cómo cuando no tenemos la respuesta a una situación, cuando estamos frente a una crisis, a algo demasiado grande para nosotros, una de las cosas más sabias que podemos hacer es volvernos a Dios y en fe alabarlo, porque eso abre el camino para su intervención milagrosa. Si honramos a Dios en nuestra alabanza, Dios se encargará de nuestro problema. He dicho que la alabanza ofrecida en fe, cuando nos enfrentamos a una situación crítica, abre el camino para que Dios intervenga sobrenaturalmente a nuestro favor. Le di un ejemplo del Antiguo Testamento, de la historia de Josafat, rey de Judá. Ahora quiero darle un ejemplo del Nuevo Testamento, la historia de Pablo y Silas en la ciudad de Filipos. Pablo y Silas habían llegado por primera vez a predicar el Evangelio en esta ciudad europea y las cosas marchaban bien. Entonces Pablo se encontró con una mujer que tenía espíritu de adivinación. Echó fuera el espíritu malo de la muchacha, causando un alboroto en la ciudad. Y sin ninguna razón adecuada, Pablo y Silas fueron tratados como criminales. Los magistrados los mandaron a ser severamente azotados y luego fueron echados a la prisión. Así es como continúa la historia, Hechos capítulo 16, versos del 23 al 30. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, les metió en un calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Debe entender que el carcelero debía responder con su vida por la seguridad de sus prisioneros. Si los prisioneros escapaban, era ejecutarlo, así que prefería matarse él mismo antes que esperar ser ejecutado por la autoridad romana. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ese es un cuadro hermoso de la intervención sobrenatural de Dios a favor de sus siervos, quienes habían aprendido el secreto de la alabanza. Allí estaban Pablo y Silas con sus espaldas sangrando, en una cárcel de máxima seguridad, sus pies encadenados, aparentemente en una situación desesperada. Pero ellos tuvieron la fe y el valor para alabar a Dios. Nada de su situación natural había cambiado. Pero dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Siempre me ha impresionado esta frase. Estoy seguro que aquellos prisioneros nunca antes habían oído algo como eso en esa prisión. Sabían el tipo de personas que tenían allí en esa prisión de máxima seguridad. De hecho, creo que sería muy sorprendente si en cualquier prisión de máxima seguridad hoy en día se escuchara a los prisioneros cantando himnos y alabando a Dios. Alguien diría que insensato es hacer esto, pero la Biblia dice que lo sensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. De esa insensatez salió una poderosa intervención de Dios. Hubo un terremoto, Dios lo envió y todas las puertas se abrieron. Todas las cadenas de los prisioneros se cayeron y el carcelero llegó al punto de convicción, donde quiso saber cómo podía tener él también ese tipo de experiencia. Ese es un hermoso cuadro, pero recuerde una cosa, la alabanza es un sacrificio. Hebreos capítulo 13, verso 5 dice: «Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre». En otras palabras, la alabanza es un acto de obediencia que sale de la voluntad, no de los sentimientos o de las circunstancias. Estoy seguro que Pablo y Silas no se sentían con deseos de alabar a Dios, pero ofrecieron el sacrificio de alabanza. Nuestro tiempo por hoy ha terminado.
Regresaré mañana a la misma hora para continuar con este tema de la alabanza. Hablaré específicamente de la alabanza como un arma en la guerra espiritual.